esperar que unos amigos que estén todos los que se inscriben, porque si te vas yo tenía que quedar en María lo que no me quieran, ¿no? ¿Mm? Mm. Martín. Marilena Martín. Mm. ¿Me escuchan bien? Hola, profe, sí, se lo escucho. Bueno, eso es fundamental. Buenas tardes a todos. Mientras se van integrando los demás compañeros, quisiera preguntarles, yo había coordinado con el profesor jefe de trabajo práctico, doctor Keidel, 4 trabajos prácticos. Querría saber si ya hicieron los 4 prácticos y qué prácticos les dio.
para tener una idea nomás, para ubicarme a ver cómo vamos con el cronograma. Hicimos 3 hasta ahora, profe. Y bueno, ¿se acuerdan de los temas de los 3 trabajos prácticos de cada uno? Si quiere abro mi carpeta y le digo bien, profe. Bueno, en todo caso, después les pregunto la próxima. El problema es que el 10 de noviembre es el tercer parcial. Yo me voy a comunicar con él y le voy a decir que me mande una carpeta de los trabajos prácticos para saber yo. Se organizaron en grupos, supongo ustedes, ¿verdad? Sí, profe. ¿En cuántos grupos se llegaron a organizar? No sé cuántos, pero era de 5 integrantes. Sí. Y no sé cuántos grupos somos, la verdad. Eso depende de la cantidad de alumnos que realmente están en condiciones de la promocionalidad de este curso. Bueno, las unidades temáticas, con respecto al parcial anterior, hubo gente que no se presentó. La gente que no se presentó va a recuperatorio el 17 de noviembre a las 17:30 horas, pero siempre que sea un solo parcial al que no se haya presentado. Porque si en el parcial del 20 de octubre, que fue el martes pasado, no se presentaron, ni tampoco del primer parcial del 22 de septiembre, los alumnos que no se hayan presentado ni en el primero ni en el segundo parcial automáticamente quedan eliminados de la lista, porque tienen un solo recuperatorio hay para los 3 parciales. Eso ya deben saber ustedes por las normativas vigentes en nuestra facultad respecto de la exigencia para el curso promocional. Con respecto al promedio general para poder aprobar la materia es 6, ya averigüé ya y es 6, pero no se olviden ustedes que hay que promediar la nota del práctico con la nota del teórico. Ustedes siempre apunten a la máxima calificación, no por una cuestión de competitividad numérica, sino por tratar de lograr la máxima excelencia en las notas de calificación, para poder lograr ustedes tener buen promedio para que después puedan cursar otras materias. Eso por un lado. Con respecto al parcial, en general, en líneas generales, algunos parciales estuvieron mucho, mucho mejor que en el primero. Otros estuvieron más o menos ahí, se defendieron bien. Y lo otro, la tercera categoría, una tercera categoría muy poquita, se mantuvo ahí medio al 6 y pico ahí nomás, ni muy, muy, ni tan, tan. Y por supuesto los que no se presentaron es porque no estaban en condiciones de rendir. Las unidades que vamos a desarrollar, vamos a dialogar entre ustedes y yo hoy son la unidad 6 de Capital, que está en el programa que dice Fundamento de Economía 2020, Comisión B, integrada por quien les habla, Emilio Nazar, y el profesor Queirel. Entonces, unidad 6 del programa, Capital. Unidad 7, la empresa. Y la unidad 8, que vendría a ser en el programa la unidad 9, para no haber confusiones, porque yo saqué macroeconomía del parcial porque no nos va a alcanzar el tiempo y es un tema muy delicado, y preferí incorporar el tema del dinero, moneda e inflación, que es un tema muy importante y de suma actualidad. ¿Alguien quiere comenzar hablando de capital? Si tienen ustedes, algunos de ustedes, todos pueden tener el programa ahí en su pupitre. Así me van guiando a mí con el programa y vamos conversando sobre los temas del programa. ¿Se escucha? Sí, profe, ¿quiere que le lea el programa? Sí, bueno, pero la unidad 6 nomás es para que ustedes tengan abierto y que me digan cuál es el punto 1 para que alguien que quiera comenzar a hablar, comenzamos a hablar. El capital es el punto 1, profe. Bueno, ¿quién quiere comenzar a hablar sobre ese punto? Porque había que estudiar estas 3 unidades, ¿por qué? Profe, yo encontré el concepto del capital en el texto de Samuelson y en el de Mochon y Becker. También, está, en todos los libros está, no hay problema, ahora vas a decir eso. Pero espera, esperamos, ¿cómo te llamas vos? Julieta, profe. Julieta Encinas. Bueno, espera un cachito.
porque quiero pasar los avisos parroquiales, como dicen los curas en la iglesia, para no olvidarme de esto. Prefiero pecar por reiterativo y no por olvidadizo. Esta es la última clase que nos queda hasta que termine el curso. ¿Por qué? El martes que viene, 3 de noviembre, hay mesa libre, no hay clase. Entonces, luego el martes 10 de noviembre tenemos el tercer parcial que van a abarcar estas unidades, las 6, las 7 y las 9 del programa, que vendría a ser la 8 de lo que yo adapté a la guía de estudio. Aclaro para que no hayan confusiones. Ahora te escucho, Julieta. ¿Quiere que le digan los conceptos, profe? Sí, por favor. Bueno, según Samuelson, el capital consiste en artículos durables que se utilizan como insumos productivos para la producción de otros bienes. Exacto. Y que comprende tanto activos tangibles como intangibles. Sí, señor. Sí. Muy bien. ¿Y de qué otro autor conseguiste la definición, Julieta? El otro es el de Mochón y Becker. Sí. Y ese dice que es el valor potencial con el que se cuenta y que no está concebido para satisfacer directamente las necesidades humanas, sino para ser empleado en la producción de otros bienes. Muy bien. Muy bien. ¿Quiere poner un signo más? Sí. ¿Alguien más quiere agregar algo respecto al punto 1? Hay mucho que hablar. ¿Qué más podemos decir del capital con relación a una unidad que ya pasamos en el segundo parcial? Que fue el 20 de octubre. Hay una unidad. ¿Qué número de unidad habla de los distintos elementos o factores que combinados sirven para optimizar el proceso productivo? ¿Cómo se llaman esos elementos o recursos que combinados sirven para optimizar el proceso productivo? ¿Qué es el capital? Uno de los 5 que... Unidad 6. ¿No eran 4? Tienen que razonar. El capital es uno de los 5 factores productivos o factores de producción. ¿Se acuerdan de la unidad 4? Pero no eran 4. ¿Se acuerdan o no? El trabajo. Sí, profe. Claro, porque los factores de producción o factores productivos, es lo mismo decir factores de producción o factores productivos, son todos los recursos o elementos utilizados en el proceso productivo. Los recursos, ¿qué son? Primero que todos los recursos naturales, la tierra que genera renta. ¿Está? Ahí se dividía en tierra urbana, donde hay edificios, casas, edificios, etcétera, y la renta se llama alquiler. Usted alquila una casa o un departamento, eso le genera renta. Y luego tiene la tierra rural, ahí están los campos. Y ahí ya no hay alquiler de campos, hay arrendamientos. O sea que ahí la retribución del factor tierra con relación a la tierra rural, a los campos, está dada por la renta que nos da el arrendamiento. Vendría a ser el alquiler del campo, pero vuelvo a repetir, no se alquilan los campos, se arriendan. El segundo factor productivo es el trabajo, que se remunera por medio del salario. Perfecto, del salario, muy bien. El tercer factor productivo que es el tema de hoy de la unidad 6 es el capital. Usted tiene un capital que bien dijo es valor potencial o real que se usa para futuros procesos productivos. Le voy a pedir a Julieta que nos repita de nuevo la definición de Mochón y luego la de Samuelson de capital, porque está perfectamente esa. ¿Le digo la de Mochón, profe? Sí, y luego la de Samuelson. Bueno, la de Mochón y Becker es que el capital es el valor potencial con el que se cuenta y que no está concebido para satisfacer directamente las necesidades humanas, sino para ser empleado en la producción de otros bienes. Muy bien.
Y según Samuelson, consiste en artículos durables que se utilizan como insumos productivos para la producción de otros bienes. El capital comprende tanto activos tangibles como intangibles. Bien, vamos a ir de paso. Vamos a la de Mochón primero. Vamos a repetir el concepto de Mochón, porque esto hay que saber como el Padre Nuestro y como las tablas de multiplicar, pero razonadamente, tiene que ser una memoria razonada. Vamos a lo que dice Mochón y Beque sobre capital. ¿Qué es, Julieta, entonces capital? Un valor potencial con el que no está como para satisfacer las necesidades humanas, sino para producir otros bienes. Claro. El capital, dice, es un valor potencial con el que se va a contar o con el que se cuenta. El capital es un valor potencial, es algo que tengo yo para algo. Es un valor potencial que va a servir no para satisfacer necesidades inmediatamente, sino para producir bienes que sí van a satisfacer esos bienes finales, las necesidades, digamos, de consumo. Muy bien. El capital, usted puede tener, como bien dice Samuelson, es todo bien, ya sea material o inmaterial, tangible o intangible. Decime de nuevo la de Samuelson, yo voy a ir explicando bien. Valor potencial quiere decir algo que yo tengo en potencia, que yo puedo emplear de aquí en más para hacer o producir algo. Ahora ya vamos a llegar a la clasificación de los capitales. A ver, la de Samuelson voy a ir explicando yo uno por uno. Bueno, Samuelson dice que consiste en artículos durables que se utilizan como insumos productivos para la producción de otros bienes y que puede ser un activo tangible o intangible. ¿Da ejemplo, Samuelson, del tangible e intangible? Ya busco, profe, y le digo, pero yo hice un resumen, pero puedo buscar. Te digo yo, el activo tangible es aquello que se puede ver y tocar. Una maquinaria, el trigo, para moler y hacer la harina, y la harina para llevar a la panadería a hacer el pan, las tortas, los bizcochitos, los chipacitos, las medialunas, las facturas. Y el intangible es el capital que está dado por los títulos y valores que tienen las empresas, que están denominados capital financiero, las acciones, por ejemplo. Pero ya vamos a ir por partes. ¿Qué más sigue en el programa de capital? ¿Está bien, Julieta, hasta ahí? A ver, el alumno que habló antes que Julieta, ¿cómo se llama? El Moral, profe, Moral. ¿Cómo es? Moral. Moral, no, pero alguien habló antes que Moral. Otra voz era para... Julieta y yo nomás éramos, profe. Ah, bueno. ¿Y los otros dónde están? ¿Están también conectados los demás compañeros? Sí, profe. Bueno, tienen que escuchar todo porque tienen que conectarse todos. Al final voy a tomar la asistencia de todo el grupete. Bueno, Moral, ¿qué tema más sigue en el programa de la unidad 6 de capital? El plan de la unidad de consumo. No puede ser. Me parece que tiene que ser... Yo estoy hablando de la comisión B, ¿eh? Tiene que ser... A ver, capital. el programa. La clasificación, sí. Clasificación de capital. Sí. Bueno, ¿cómo puede clasificarse el capital? Según Mochón. En capital físico real, capital humano o capital financiero. Muy bien, ¿quién dijo eso? Rodríguez Guadalupe, profe. Muy bien, Guadalupe. Muy bien. A ver, capital físico o real, que abarca fijo circulante. Luego en el medio, capital humano, que es CH, capital humano. Y abajo, el último, el capital financiero. ¿Podés decirme cuál es el capital físico real? Y a Moral le pregunto el capital humano y a otro alumno que participe, ¿qué es el capital financiero? Así todos participan. Sí, profe, ¿Cómo con limón, por favor, por mi garganta?
Y caramelo también quiero de Carrefour, no el otro. A ver. Digo, el capital físico son los instrumentos empleados en la producción, como por ejemplo los edificios, las maquinarias, y Exacto. el capital circulante son los bienes en proceso de preparación para el consumo, que sería la materia prima. Exacto. Hay que entender que el capital físico se llama físico o real. Lo real es, acuérdense ustedes, todo lo que es real en filosofía es aquello que se puede ver y tocar, medir y pesar. Una maquinaria, un tractor, una maquinaria, una cosechadora, una trilladora, un termogenerador de electricidad, las maquinarias que se usan eléctricas, los hornos eléctricos, las panaderías. Ya no se usa más la panadería a leña como hace 20, 30 años atrás, 40 años atrás. Todo es ahora a electricidad. Algunas usan con un tipo de garrafas comerciales también de gas, pero igualmente es muy caro. Entonces, el capital físico real está compuesto por el capital fijo, como bien dijo Rodríguez Guadalupe, edificios, instalaciones, las maquinarias que están dentro de los galpones, componen el capital fijo. Y el circulante vendrían a ser, dijiste, todos los bienes o insumos que se van a utilizar en el proceso productivo. ¿Fue así? Sí, profe, para la preparación para la preparación del consumo. Vamos de nuevo. El circulante, entonces, ¿en qué consiste el capital físico circulante? Son bienes en proceso de preparación para el consumo. Exacto. La harina, por ejemplo. La materia prima de la harina, ¿cuál es? ¿Qué se saca de la tierra para que podamos lograr en la primera etapa de fabricación la harina? ¿De qué viene la harina? ¿El trigo no, profe? No, pues. ¿Qué plantan los agricultores en Santa Fe y Córdoba para poder generar después en la primera etapa de producción o industrialización la harina? Primera etapa, grandes fábricas harineras. ¿De qué planta surge la harina? ¿no, profe? Del trigo, no tengan duda, la harina es de trigo. Pasa que le dije anteriormente, pero no, parece que no me escuchó. Le dije anteriormente, pero parece que no me escuchó. No te escuché. No te escuché. La harina surge del trigo. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? La primera etapa del proceso de producción es la fabricación de harina. Luego esa harina se distribuye entre todas las panaderías. Y ahora también los supermercados que tienen cada uno, Carrefour, Supermax, Impulso, todos tienen su propia panadería. ¿Qué elaboran en la panadería, en los supermercados, en las grandes panaderías? La Reina, por ejemplo, Panificado Martínez. ¿Qué se elabora ahí? Con la harina y otros insumos. ¿Qué se elabora en la panadería, chicos? Piensen. ¿El pan qué más? Facturas y eso. Facturas, tortas. Por supuesto hay que mezclar la leche, la levadura, el azúcar, ¿cómo se llama? Ya dije la levadura, un poquito de manteca, leche, huevo, etcétera. Llevan un montón de insumos. Bueno, el capital físico fijo y circulante. A ver, Moral, entonces, no sé si fue él el que dijo el trigo o fue otro alguno, que me diga el capital humano, que también vimos la unidad 5 cuando hablábamos de economía y trabajo. Lo que contribuye a elevar la capacidad productiva de los seres humanos, dice mucho. Claro, es también un valor potencial con el que cuentan todas las personas. Es un valor, escuchen bien, es un valor potencial con el que contamos todas las personas que mediante dos procesos de la educación general y del perfeccionamiento laboral contribuyen a elevar, ¿qué cosa? Su futura inserción, ¿dónde? ¿En qué mercado?
de trabajo. Exactamente, en el mercado de trabajo. A medida que vos presentes, lo primero que te preguntan cuando vos vas a presentar en un trabajo de tu legajo o currículum. Y ahí está todo, títulos que tenés, conocimiento que tenés, experiencia laboral, recomendaciones. Todo eso te sirve como una carta de presentación para conseguir un buen trabajo o un trabajo mejor calificado. Entonces, el capital humano es el valor potencial que tienen todas las personas, es el valor o renta potencial, es la posibilidad de generar ganancia en el futuro a través de los procesos de dos procesos de educación general, escuela, primaria, secundaria, terciaria, universidad, si podemos, y el de perfeccionamiento laboral que nos permite acceder a un mercado de trabajo para tener posibilidades de mejor competitividad con los otros demandantes de trabajo, con los que yo tengo que competir. Bueno, ese es el capital humano. El capital humano se simplifica en la sigla CH. CH quiere decir capital humano, CH mayúscula, ¿no? Y hay un índice de desarrollo humano que establece también las Naciones Unidas, que en mayúscula la sigla I latina DH, que significa índice de desarrollo humano. El desarrollo humano está dado dentro de la temática del crecimiento económico y el desarrollo económico. ¿Cuándo hay desarrollo humano? Cuando hay desarrollo económico. ¿Cuándo hay desarrollo económico? Cuando crecen las economías, cuando hay mayor aumento de la producción de bienes y servicios de un país, aumenta la riqueza. Al aumentar la riqueza, aumentan estas tres posibilidades para que dé paso al desarrollo económico y el desarrollo económico al capital humano, al desarrollo humano. Uno, el crecimiento económico, o sea, aumenta la producción de bienes y servicios. Es decir, aumenta al máximo la capacidad de productividad de la sociedad. Segundo, hay una mayor distribución equitativa de la pobreza, de la riqueza, perdón. Mejor distribución equitativa o ecuánime de la riqueza. Es decir, mejoramiento en la distribución de los ingresos. Que la gente tenga acceso a mejoramiento de sus ingresos, de sus salarios o sueldos. Y tercero elemento para que haya desarrollo humano y desarrollo económico, una disminución dramática de la pobreza. Es decir, que disminuya la cantidad de gente que no accede a una canasta básica de alimentos y servicios de salud, ni tiene un trabajo digno y es una población desocupada o subocupada con changas que no le alcanza o que tienen trabajos en negro precarios, que vimos en la unidad anterior. Todo esto para que ustedes se ubiquen y dimensionen la importancia del capital. Bueno, ahí está el capital humano. Las Naciones Unidas tienen un programa que se traduce en la sigla PNUD, que significa Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Las Naciones Unidas está compuesta por 193 países. El más pobre de la tierra es Haití. Y con respecto al desarrollo, ya que hablamos del desarrollo humano, hay 4 categorías de países desarrollados. Lo del primer mundo, los superdesarrollados, Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Inglaterra. Lo del segundo mundo, China y Rusia. Lo del tercer mundo, los países en vía de desarrollo, entre ellos la Argentina. Y los del cuarto mundo, los países subdesarrollados. Hay autores que hablan de una quinta categoría que sería los infradesarrollados, que ya son demasiado pobres, como Haití. Ese ya, Nigeria, Haití, Ruanda, son países que un poco más viven 200 años atrasados a lo que nosotros estamos viviendo. El tercer tema entonces ahora es el capital financiero. ¿Quién me habla de capital financiero? Agüita, ahí Sara y Caramelo.
Bueno, capital financiero es la última que hay ahí abajo. Hablamos de capital físico real, que es físico circulante, bien. Hablamos de capital humano, bien. Ahora hablamos de capital financiero. Profe, Bien. el Mochón dice que el capital financiero son los fondos disponibles para la compra de capital físico o activos financieros como abonos o acciones. No es abono porque el abono lleva a la tierra, el ingeniero agrónomo. Es para comprar títulos, bonos o acciones. Bonos. Ay, perdón. No, Me no hay equivoqué. problema. Te aclaro porque para eso estoy yo, ¿viste? O si no, le preguntamos a tía Moria, ¿viste? Que ella sabe todo. El capital financiero, entonces, ¿me podés repetir el concepto, Oso Julieta? Sí, profe. Bueno. Fondos disponibles para la compra de capital físico o activos financieros como bonos o acciones. Muy bien. Ahora, el ministro de Economía, Martín Guzmán, eso tenemos que saber, ¿cómo se llama nuestro ministro de Economía? Martín Guzmán. ¿Qué está por emitir el Ministerio, el Tesoro Nacional, para que baje un poquito el dólar? Bonos en pesos anclados al valor del dólar, para que la gente, al tener pesos en las manos, que hay mucho dinero en mano por la emisión monetaria que hizo este año el gobierno nacional a consecuencia de la pandemia del coronavirus, al haber excesiva emisión monetaria hay mucha inflación. Al haber inflación, el dólar se revalúa y se devalúa el peso. Ya vamos a ver eso después. Muy bien. Las empresas compran títulos y acciones y el Estado se maneja con bonos. Emite deuda a través de bonos y vende los bonos a inversores privados o inversores públicos de otros estados. Pero mayormente los inversores son privados. Después esos bonos que emite tienen que volver, porque es dinero que recibe el dólar el gobierno, y después el gobierno tiene que devolverle a los inversores en dólares lo que recibió en pesos. Es una jugada muy riesgosa esa, porque el gobierno está emitiendo un cheque y después tiene que tener los fondos para poder, una vez que le presenten en ventanilla esos bonos, tiene que pagar, o si no va a haber otro, ¿cómo se llama cuando no puede cumplir el Estado sus obligaciones? Default. Default se escribe, ¿cómo se pronuncia? Default. ¿Qué es el default? La cesación de pago. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. ¿Me siguen o no? Entonces, el capital financiero es el que tienen todas las empresas, los bancos, los mercados de valores. Gracias. Profe, Sí. profe, ¿puede volver a explicar el default? Vendría a ser como... No entendí. Ya mismo explico porque es un temazo, ¿eh? Cuando un Estado pidió en préstamo dólares, como ocurrió con Macri en el año 2018, para poder pagar el déficit fiscal que le dejó Cristina, de 89.000 millones de dólares, no había nada de reserva en el Banco Central, tuvo que pedir, además de que quedaron a los acreedores de holdout en deuda, que vamos a deber 16.000 millones de dólares. Primero era una deuda de 1.643 millones de dólares que se tuvo que pagar el 30 de julio de 2014, no se pagó, y en el año 2016 Alfonso Prat Gay, siendo ministro de Economía además, que tuvo que pagar, y con los intereses, esos 1.643 millones de dólares, con los intereses unitorios, se convirtieron en 15.000 millones de dólares. Así que ahí perdimos 14.000 millones de dólares. Bueno, y así le debíamos al Club de París 3.000 millones cuando le tuvimos que pagar 11.000 millones por los intereses. Entonces, ¿a qué se denomina default o default? A la cesación de pago que tiene un país, su sistema bancario monetario, cuando no tiene la suficiente provisión de fondos en dólares o reservas en otra divisa para poder pagar las deudas que van venciendo por los préstamos contraídos en los plazos establecidos. Entonces, la Argentina cayó en default en el año 2002
Y Néstor Kirchner, que hoy hace 10 años que murió, él canceló con el Fondo Monetario en el año 2005, 10.000 millones de dólares al contado. Y a partir de noviembre de 2005, con el ministerio de Roberto Labaña, comenzó a pagarle a los acreedores bonistas, los titulares de bonos. Y tuvimos una aceptación del 76%. Pero quedó un 24% de los acreedores bonistas que no aceptaron las condiciones del canje. Y esos fueron los famosos acreedores buitre. Porque Kirchner consiguió a través de Labaña una gran quita de los intereses. Del 76% bajó al 27% nomás los intereses de capital. Entonces pudo pagar. En el 2010 hubo otro pago a los acreedores bonistas. También entraron el 50%, 60%. Pero quedó siempre esos acreedores buitres que no querían entrar al canje. En el 2014 quedaba nada más que acreedores bonistas por 1.643 millones de dólares. Yo me acuerdo muy bien. Y teníamos la plata para pagar, teníamos para pagar. Pero la actual vicepresidenta se encaprichó y no quiso pagar. Porque dijo que no correspondía. Entonces después tuvo que pagar el otro. Ahora, con esto tampoco lo estoy eximiendo a Macri de las responsabilidades que le caben. Para poder funcionar él durante su gobierno, sus 4 años, pagar sueldos, no echar gente, seguir ampliando los márgenes, los planes sociales y hacer obra pública, tuvo que volver a pedir plata a los mercados. Hizo esas operaciones y anduvo muy bien por las cosechas, la balanza comercial favorable, el superávit fiscal, todo. Pero ¿qué pasó? En abril de 2018 los acreedores le dijeron: hasta acá te prestamos, ya no podemos prestarte más. Este es el cupo de tu cuenta. Entonces, ¿qué hizo Macri? Le pidió al Fondo Monetario. Y el fondo le prestó 44.000 millones de dólares que le permitieron llegar hasta el último día de su mandato, incluso transferir el poder a Fernández con el pago de sueldo de la Administración Pública de las Fuerzas Armadas y todo el aparato estatal, sin tener que despedir a nadie hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa? Martín Guzmán renegoció ya con los acreedores bonistas la deuda a 27 años. Porque todo esto que vencía a partir del año 21, 22, 23, 27, así, 25, 24, Macri no podía pagar y él ya, ahí con él empezó un nuevo default. Se llama default técnico. Pero como Macri se fue porque perdió las elecciones, tuvo que negociar el actual presidente por medio de su ministro de Economía. Pero en definitiva, no se hagan... El default es la situación en la que cae un Estado, cualquiera sea, cuando no puede cumplir con las obligaciones contraídas con entidades financieras internacionales. Banco Mundial, Fondo Monetario y acreedores bonistas. Bonistas quiere decir titulares de bonos de deuda pública. Listo, eso es el default. Se escribe default, se pronuncia default y en castellano significa cesación de pago. Es como cuando acá te vas al veraz, no pagaste tu cuenta, te mandan pagaré y te ejecutan. Y ahí tienes que ir al negocio donde antes de que te ejecuten, están dos abogados y te dicen: a ver, haga su plan de pago. Y eso hizo Martín Guzmán, un plan de refinanciación, un plan de pago para poder cumplir con la deuda de esos acreedores. Ahora queda pendiente cómo vamos a pagar los 45.000 millones de dólares que le debemos al fondo. Ese es otro tema. Todavía no empezó esa renegociación. Va a ser a largo plazo. Bueno, ¿cómo más se divide, cómo más podemos hablar de clasificación de capital? Eso estoy seguro que no está en los libros de ustedes. Yo les voy a decir de acá en mi cabeza. Porque está en otro librito. ¿Cómo más se divide la clasificación de capital? ¿Qué hora tienen? 6 y 12. 18 y 12. 6 y 12 minutos.
Sí. Bueno. El capital se divide también, si quieren grabar esto, pueden grabar. 1, capital productivo. 2, capital por rama de actividad. 3, capital lucrativo. 4, capital financiero. 5, capital especulativo o golondrina. Clasificación del capital. Bueno. ¿Grabaron eso? ¿Anotaron? Sí, profe. ¿Anotaron eso? Sí, anoté. Anoté. El capital productivo. El capital productivo es aquel que se destina a la actividad productiva. Por ejemplo, voy a poner una empresa para fabricar acondicionadores de aire, celulares o automóviles o alimentos. Muy bien. Capital productivo, destinado a la producción de bienes y servicios o servicios. 2, capital por rama de actividad. Voy a tener yo grandes cantidades de hectáreas para plantar trigo, maíz y soja. Y voy a tener ganado de raza. Entonces ese es capital destinado a la actividad agrícola ganadera. Y además de eso voy a tener campos donde voy a poner forestación. O sea, plantación de pinos para tener mucha madera para después fabricar casas prefabricadas de madera. Entonces tengo capital agrícola, ganadero, forestal, agrícola, ganadero y forestal, por rama de actividad. Después tengo el otro capital, es el lucrativo, le dije, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. El lucrativo. Sí, sí, el lucrativo. El lucrativo. Lucrativo viene de lucro. Es decir, usted tiene mucho dinero, entonces no puede tener en su casa el dinero porque le pueden robar o porque se devalúa. Entonces, o compra dólares y atesora en un banco, o usted pone a plazo fijo en una cuenta llamada plazo fijo en pesos que le paga una tasa de interés. Entonces, ese capital, 5 millones, 10 millones de pesos que usted no quiere tener en su casa, ni quiere invertir en un campo ni nada, porque por ahí tienen miedo que le tomen el campo como a los Echeveres en Entre Ríos, que vienen uno y le toman el campo. Usted pone en el banco y descansa tranquilo. Y le pagan una renta, es decir, los intereses. Ese se llama capital lucrativo. ¿Cuál es el otro que le dije? Financiero. El capital financiero. El capital financiero es el que se encuentra en los bancos o entidades financieras.